doctor Espinar. Aló. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos los colegas de la Comisión Quinta. Un saludo muy especial al señor ministro. Qué bueno tenerlo en su comisión. Al señor ministro encargado de Comercio, el doctor Andrés Cárdenas, bienvenido. A la doctora Deyanira, directora del ICA, al delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, al director del fondo y a todos los funcionarios que nos acompañan, además, presidente, de manera virtual. Y yo le entiendo la dinámica y quiero hacer 5 reflexiones iniciales, ministro y altos funcionarios del Estado colombiano. Primero, no es ajeno a la situación que estamos viviendo en Colombia, especialmente con los empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios del campo colombiano. Y yo me atrevería a decir que hoy hay una alerta a nivel nacional por causa del costo de los insumos. Y ese es el punto de partida de esta situación, señor ministro. Yo creo que eso es elemental, es una situación tranquila para escucharlos porque también conocemos de los grandes avances que ha hecho el presidente Iván Duque y usted quien lidera esta cartera para tratar de solucionar algunos problemas del campo colombiano. Y en la primera reflexión podemos trasladarla a la pandemia, donde no solamente los médicos y nuestros empresarios, sino nuestros campesinos fueron unos héroes silenciosos porque en ningún momento, ministro, el Banco de Alimentos de nuestro país se puso en riesgo. Y yo creo que eso es importante resaltarlo en esta sesión. Y en el último censo, señora Presidente, emitido por el DANE, se estableció que 13 millones de colombianos son campesinos y viven en el campo colombiano. Y nos levantamos de la pandemia, y los campesinos y todos los colombianos nos levantamos de la pandemia y la reactivación económica va caminando. Pero el campo se está quedando atrás con la reactivación económica en nuestro país. Y no es culpa del gobierno nacional. Tenemos unos elementos y tenemos unos indicadores y unos efectos que dependen de estándares internacionales, de efectos internacionales. Uno de ellos, lamentablemente, la situación que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que le tenemos que dar la cara al país y tenemos que explicarles a los colombianos cuáles son las medidas, cuáles son las políticas de choque que está adoptando el gobierno nacional para contrarrestar el costo de los insumos, para contrarrestar la inflación, presidente. Es que la inflación en nuestro país va disparada y el salario mínimo aumentó como nunca había aumentado en los últimos 50 años y la inflación opacó el aumento del salario mínimo. Y yo creo que eso es fundamental tenerlo claro y trasladar de manera asertiva y acertar en la comunicación, ministro, que no es culpa del gobierno, que hay elementos externos que desafortunadamente han opacado decisiones tan importantes del gobierno nacional. Decisiones como la aprobación el 16 de diciembre de la Ley de Insumos Agropecuarios, con 2 elementos fundamentales: la creación del fondo para mitigar el costo de los insumos agropecuarios, pero también la estrategia de eliminar el arancel a la importación de insumos agropecuarios. ¡Qué gran avance, señor ministro! Y eso lo aprobamos nosotros en el Congreso de la República, liderado por usted y sancionado por el presidente de la República, el doctor Iván Duque. Así que tampoco podemos darnos golpes de pecho diciendo que aquí en Colombia todo es malo, que todo es malo para el campo colombiano. Claro que hemos avanzado. Y lo que hoy tratamos en esta comisión es contarle a todos los colombianos, especialmente a los empresarios del campo, pequeños, grandes, medianos, cuáles son las acciones que está tomando el gobierno nacional en este momento para contrarrestar lo que nos preocupa, y es el costo de los insumos agropecuarios. Y una noticia fabulosa, una noticia impresionantemente que se puede aplaudir en este momento. Ayer, el ministro de Comercio encargado firmó el decreto 504, 39 productos importados a nuestro país con 0 arancel a la importación.
Esos son los temas que tenemos que contarle a nuestros campesinos, esos son los temas que tenemos que contarle a los colombianos. Pero también, ministro, queremos escuchar hoy en esta célula legislativa, queremos que le cuente a todos los colombianos cómo ha venido aplicando, reglamentando y estableciendo la ley de insumos agropecuarios que aprobamos en este Congreso en diciembre del 2021. Mire, ministro, nosotros recorremos el país y los departamentos. La queja de los campesinos es constante. De verdad que esto no es porque sea una estrategia, nada, ministro, es la realidad que tenemos en nuestro país y usted lo conoce perfectamente. Y esa es la importancia. Dicen en mi tierra que cuando uno dice la verdad no la tiene que repetir. Y a los colombianos, este gobierno se ha caracterizado porque siempre le he dicho la verdad a los colombianos, así tenga costo político. Y eso es lo que queremos en esta célula legislativa, que usted nos cuente hoy, al igual que los funcionarios, que el ministro de Comercio, que la directora del ICA, cómo estamos enfrentando esta situación tan delicada para ponerle obviamente atención al reclamo del campo colombiano con el tema del costo de los insumos agropecuarios, porque realmente no aguantan más. Y otro tema que nos preocupa, lo dije hace 8 días, ministro, y por eso queríamos tenerlo acá, no que viniera un viceministro, porque también sabíamos que usted estaba viajando. La noticia que hemos recibido en los últimos días, que se presume que solamente tenemos para los próximos 2 meses insumos agropecuarios. Si nosotros tenemos que citar a esta comisión a las empresas con las que abastecen nuestro país de insumos agropecuarios, pues hagámoslo, pero lo más importante es buscar alternativas y soluciones eficientes y eficaces para acompañar a nuestros campesinos que reclaman la presencia y la atención del gobierno nacional. Muchas gracias, ministro, y a todos los funcionarios. Muchas gracias, señora presidenta. Continúa el representante Espinal. Recuerde, 3 minutos, por favor. Gracias. Usted manda. Muchas gracias, señora presidente, ministro, a todos los altos funcionarios que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Y yo quiero hacer un reconocimiento, ministro, a una funcionaria de su cartera, a la doctora Deyanira, una mujer que llegó a revolucionar esta institución, que llegó a trabajar de manera cercana, oportuna, con eficiencia y eficacia a todos los rincones del país, no solamente con los grandes empresarios, ministro, con los pequeños y con los medianos. Y ese reconocimiento es muy importante porque cuando ella lidera esta institución, pues hace quedar muy bien su cartera y hace quedar muy bien al gobierno nacional. Y yo quería hacer este paréntesis porque hacía muchísimos meses, doctora Deyanira, no teníamos la oportunidad de encontrarnos todos acá en este recinto, especialmente con el Ministerio de Agricultura, ministro, y obviamente también lo felicito a usted y a su equipo de trabajo por lo que decía la representante Teresita, por la ley de insumos agropecuarios que logramos sacar adelante en diciembre. Usted logró el mensaje de urgencia, logró llegar a puntos de equilibrio en la discusión, entre todos lo construimos y lo hicimos. Y no solamente fue el trabajo del gobierno nacional, que fue impecable, también el trabajo de los empresarios que tenían voz y se sintieron atendidos, ministro, por usted y por este Congreso, y también el trabajo que hicimos nosotros. Y rápidamente, ministro, mire, sin duda Colombia tiene una oportunidad, y es que nos convirtamos en la despensa agrícola mundial. Lo digo yo de manera jocosa, y es que uno en Colombia, discúlpenme la expresión, uno en Colombia escupe y crece un árbol. Y es que nosotros estamos ubicados de manera estratégica. Nosotros tenemos absolutamente todas las oportunidades para convertirnos en una despensa agrícola a nivel mundial. Y hace pocos días leí un documento que me llamó mucho la atención, y es que en los próximos 20 años hay 2 puntos elementales que llaman la atención de la humanidad, y es la comida y las energías renovables. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran oportunidad, la comida y las energías renovables, señor ministro. Lo segundo, el próximo gobierno que iniciará el 7 de agosto, pues sin duda tendrá que tener en su plan de desarrollo una línea muy importante para desarrollar el campo colombiano. Tecnología fundamental, estrategia de comercialización, que desde el día 1 en que yo estoy en esta comisión
lo hemos insistido de la mano de mis de manera estratégica. Nosotros tenemos absolutamente todas las oportunidades para convertirnos en una despensa agrícola a nivel mundial. Y hace pocos días leí un documento que me llamó mucho la atención, y es que en los próximos 20 años hay dos puntos elementales que llaman la atención de la humanidad, y es la comida y las energías renovables. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran oportunidad, la comida y las energías renovables, señor ministro. Lo segundo, el próximo gobierno que iniciará el 7 de agosto, pues sin duda tendrá que tener en su plan de desarrollo una línea muy importante para desarrollar el campo colombiano. Tecnología fundamental, estrategia de comercialización, que desde el día 1 en que yo estoy en esta comisión lo hemos insistido de la mano de mis colegas, especialmente del Centro Democrático, y es fundamental, y ahí habrá una gran oportunidad. Pero no podemos, señor ministro, ser ajenos al reclamo de nuestros campesinos. No podemos ser ajenos. Hay que enfrentar la situación, hay que explicarles lo que estamos viviendo como gobierno y como país frente al precio de los insumos agropecuarios. Y ahí es elemental la planificación del campo colombiano, porque no pueden y no bastan, representante, presidente, qué pena. No basta que cada 4 años nosotros demos paños de agua tibia con el campo colombiano. Creo que Colombia reclama reformas estructurales y seriedad en las decisiones de nosotros como gobernantes. Me da tranquilidad lo que nos manifiestan, que no habrá desabastecimiento de insumos, me da tranquilidad, y creo que también le tiene que dar tranquilidad a los colombianos. Aplaudo el tema de los 75 subpartidas con 0 arancel en nuestro país. Creo que eso es elemental. Puede que no solucione de fondo el problema, pero ayuda muchísimo. Y yo creo también, César, que tenemos que ser sensatos en el debate en todos los elementos que tenemos hoy del campo colombiano, porque muy bien lo decía usted y nosotros lo sabemos, la urea es un derivado del gas, y acá nosotros estamos de frente, o muchos están de frente, en que hay que acabar y que no podemos permitir el fracking en Colombia. Y mire qué tan importante es dar el debate con argumentos técnicos, porque ¿qué va a pasar, Rubén, si nosotros no permitimos la herramienta del fracking una vez se saquen adelante los 2 pilotos? Y por eso el debate tiene que ser técnico y no ideológico, porque estamos jugando con el futuro no solamente energético, sino también con el futuro de nuestros campesinos. Gracias, presidente. A usted, representante Espinal. Señor ministro, hay que explorar lo de la saliva del representante Espinal. Y otras cosas también. Gracias, representante. Continúa.